Juan Ramón Rayo, es tu momento, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Peter. A ver, Rayo, necesito tu ayuda porque se está hablando mucho de las previsiones de la economía española y ya se empezaba ayer a rumiar, ronronear esto de, oye, que vamos a tener que bajarlas, que no va a ser como había dicho el gobierno, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo que antes presidía tu amigo Escrivá, ya ha dicho, oye, que no van a ser como nos estaban diciendo al corto plazo, al año 2021. Hoy Calviño, que también ya ha dejado abierta la puerta a que van a tener que rebajar las previsiones, ha dicho esto. Dejamos atrás un primer trimestre muy duro. De hecho, esta es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja la previsión de crecimiento para este año, en el que anticipábamos un crecimiento de alrededor del 7% y puede que sea más pequeño. ¿Cómo lo ves todo esto, Juan Ramón? Bueno, ya lo adelantamos hace varios programas. Es verdad. Cuando se revisó al alza, digámoslo así, el dato de crecimiento de 2020, es decir, cuando nos dijeron que en lugar de caer un 11%, caímos un 10,8%, mucha gente tomó que esto era una buena noticia, porque claro, caer menos en 2020 pues es buena señal. Sin embargo, la composición de esa revisión de crecimiento ya dijimos que era preocupante. ¿Por qué razón? Pues porque pasamos de haber crecido supuestamente un 0,4% en el cuarto trimestre durante la segunda ola a no haber crecido nada. Y eso lo que ponía de manifiesto es que la economía española estaba mucho menos adaptada a convivir con la pandemia de lo que nos habían dicho. Y claro, si trasladamos esa misma lógica a el primer trimestre de este año, con una tercera ola más dura que la segunda, pues eso indicaba a que el dato del primer trimestre iba a ser peor de lo que todos esperaban y por tanto que se revisaría solo por eso ya a la baja. Pero es que además hemos tenido un retraso en la vacunación con respecto a lo que esperaba el gobierno inicialmente. Ahora dicen que lo van a intentar arreglar. Veremos si es verdad o simplemente es una soflama de una consigna de cara a las próximas elecciones en Madrid. Y en todo caso, lo que sí parece que está sucediendo, y ese es el motivo principal por el que la AIREF ha rebajado su previsión de crecimiento, es que las ayudas europeas se están retrasando y ya veremos cuánto se retrasan, porque está la decisión del Constitucional alemán pendiente que bueno, muchos apuestan porque no llegue la sangre al río, pero podría terminar llegando, no lo sé, no tengo ahí una opinión porque dependerá además del juicio político que hagan los magistrados del Constitucional alemán. Si siguen confiando en las instituciones europeas para que resuelvan este asunto, como ya hicieron con programas anteriores, o si habida cuenta de que las instituciones europeas digamos que se pasan la legislación constitucional alemana por el forro, van a decir que ahora deciden ellos y que bloquean las ayudas. No sabemos qué va a pasar, pero de momento se retrasa, y si se retrasa el desembolso de los 80.000 millones de euros, de la parte de los 80.000 millones, y por tanto también ese crecimiento económico. Hay cosas, Juan Ramón, que siendo justos no se le pueden achacar directamente o al menos totalmente al gobierno de España. La recuperación está yendo más lenta por muchos factores. Uno, la vacunación no va tan rápido y eso es algo que no es solo del Gobierno de España, sino sobre todo es a nivel Unión Europea. Luego, como tú dices, lo de las ayudas. Lo de las ayudas, es verdad que lo que es responsabilidad del Gobierno de España es que nos vende la moto. Claro. La propaganda. Las ayudas, bueno, esto va a ser el maná, va a ser estupendo, llegan ya. Y lees la letra pequeña que te pone Juan Ramón y dices, vaya hombre, con lo de las vacunas, vamos a estar todos vacunados y en Navidades, luego en primavera, luego... y ahí sí que la culpa es suya, pero hay cosas en las que no se le puede achacar la responsabilidad. Ahora, las medidas que toma a nivel interno, eso ya sí que son responsabilidad suya, y me gustaría, Juan Ramón, porque aquí a los de deportes le interesan sobre todo las primas que dan los clubes a los futbolistas, pero a Rayo lo que le ha interesado mucho es el bonus que le ha dado o le va a dar la agencia tributaria a los inspectores de Hacienda. ¿Nos lo puedes explicar, Juan Ramón? Sí, solo una cosa antes de esto, ¿no? Creo que efectivamente las vacunas o el proceso de vacunación y bueno, en cierta medida el retraso de las ayudas europeas no es efectivamente imputable al gobierno, pero sí es imputable que el gobierno haya confiado
que el único plan, digamos, del gobierno para la recuperación económica haya sido ese. Exacto. Si tú lo fías todo a que nos vamos a vacunar el 70% de manera inmediata, aunque Europa no tenga vacunas, y que esos 80.000 millones de euros, aunque yo me cargue la reforma laboral, aunque suba impuestos, etcétera, nos van a salvar la papeleta porque es muchísimo dinero y luego algo de eso falla, pues toda tu otra política económica ausente o contraproducente, desde luego se deja sentir. Y efectivamente, pues vamos a ver, mucha gente no sabe que los inspectores de Hacienda tienen un bonus por productividad, en el sentido de cuantas más inspecciones y sanciones levanten, más terminan cobrando. Aquí el incentivo perverso es clarísimo. Es decir, cobro en la medida en que sancione a una persona, no en la medida en que defienda los intereses del contribuyente, sino en la medida en que supuestamente yo encuentre una irregularidad del contribuyente. Y también hay que añadir que muchas irregularidades son irregularidades bastante discutibles. Lo que pasa es que muchos contribuyentes no recurren las sanciones administrativas que les imponen los inspectores de Hacienda, porque hay descuentos por pronto pago y además todo el procedimiento administrativo y eventualmente judicial que supone esto, pues mucha gente prefiere pagar y olvidarse del asunto, pero eso no significa que sean culpables. Y esto también hay que tenerlo claro. De hecho, la mayoría de las reclamaciones se terminan ganando si se plantean, pero muchos no las plantean por no perder el incentivo de pronto pago y por no meterse en una carrera de obstáculos administrativos y judicial bastante prolongada. En cualquier caso, claro, si a ti te incentivan para que sanciones más, pues vas a sancionar más. Y claro, esto hace falta cuando el gobierno, en una situación muy complicada, les aprieta las tuercas a los ciudadanos. Esto ya lo hizo Montoro en el año 2012, cuando subió exageradamente los impuestos en medio de la crisis. Y ahora lo mismo, se suben los impuestos en un momento muy delicado económicamente, y claro, como puede haber tentaciones entre los ciudadanos de escaquearse fiscalmente o de buscar todos los recovecos legales para minimizar el pago de impuestos, ¿qué se busca? Que los inspectores persigan con saña, incluso a veces con demasiada saña, a aquellos que tengan esta tentación. Y en este sentido, pues se van a destinar el bonus que se terminará pagando a los inspectores, es de hasta 100 millones de euros para alcanzar sus objetivos de recaudación. Es decir, fijémonos la perversidad de pagar 100 millones de euros a los inspectores para que levanten más de 100 millones, evidentemente cientos de millones, miles de millones. Bueno, la recaudación por fraude anualmente se ubica en 12.000, 13.000 millones, pues todavía más que recauden a costa de los ciudadanos. Sí, porque se da una paradoja, y esto no es en contra de los inspectores de Hacienda. Yo, por ejemplo, lo defiendo al contrario. Vamos a ver, los inspectores de Hacienda hacen bien su trabajo, agilizan todas las inspecciones, lo hacen fantástico, y el resultado es que gracias a su trabajo diligente se puede devolver dinero a los ciudadanos que habían cobrado de más, o no se les sanciona pese a que había abierto una inspección, y por eso no merecen un bonus. O sea, el bonus es solo si descubren cosas malas, pero y si de su trabajo el resultado es que no se ha descubierto nada, entonces ¿qué? Y el hecho de que sea el mayor bonus en los últimos años y que sea el doble que el del año pasado, cuando todo está siendo a la mitad, aquí es que al gobierno le falta dinero en la caja, Juan Ramón. Sí, en derecho se suele distinguir entre obligación de medios y obligación de fines, ¿no? La obligación de fines es tú tienes que conseguir un resultado. La obligación de medios es tienes que ser diligente y luego pues si lo consigues bien y si no lo consigues también. Lo importante es la diligencia. Y aquí tendría sentido que el bonus estuviese ligado a la diligencia, al buen hacer de los inspectores, no a que consigan un resultado. No decirles usted si sanciona por tantos millones de euros se lleva un bonus, porque entonces es que estamos... La justicia, también cuando la ejerce la administración, tiene que ser ciega, y aquí estamos decantando la balanza a sancione porque así cobra. Es como a la Dirección General de Tráfico, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico no se arriesgan cuando van en moto por la carretera y hay un accidente y evitan que el camión que ha tenido que parar choque con otro. Dice, sí, ¿le ha dado usted un bonus por eso o es solo por el número de multas que pongan? Sí, efectivamente. Es
que los incentivos ahí Claro. son, de nuevo, muy perversos. Claro. Una última cosa, Rayo, y nos queda poco tiempo y sé que es difícil porque le preguntaron a Pedro Sánchez el otro día por esta noticia y creo que hasta él no estaba muy claro qué es lo que quiere la señora Yellen. ¿Qué es esto del impuesto de sociedades a nivel global? Pues es una muy mala noticia, creo yo, para la libertad y la prosperidad de los países. Básicamente, lo que quiere hacer Biden es que las compañías estadounidenses paguen como mínimo el 21% de sus ingresos globales, los obtengan donde los obtengan. El tipo impositivo en sociedades en Estados Unidos pasará a ser del 28%, pero quiere que como mínimo paguen el 21%, de tal manera que si una empresa estadounidense opera, por ejemplo, en Irlanda y obtiene beneficios en Irlanda, como sabemos, el tipo de sociedades es el 12,5%. Pues bien, lo que Biden quiere decirle a esa empresa estadounidense es: usted paga el 12,5% en Irlanda y el 8,5% de diferencia hasta el 21% me lo paga a Estados Unidos, de tal manera que quiere evitar que haya incentivos a que las empresas se trasladen a otras jurisdicciones fiscales más favorables, porque si en todas partes vas a pagar como mínimo el 21%, pues te quedas en Estados Unidos, o en todo caso no vas a países donde se pague menos del 21% porque no hay ninguna ventaja. ¿Esto qué problema tiene? Bueno, tiene muchos, incluso morales, ¿no? Pero un problema es que acaba con la competencia fiscal a la baja, de la que tanto se han favorecido contribuyentes y empresas. Sin esa competencia fiscal a la baja, fijémonos que se puede establecer una cartelización fiscal al alza, todos los países coordinándose para sablear al contribuyente y que éste no tenga escapatoria. Y luego, tanto que hablamos de los países en vías de desarrollo y de ayudar a los países pobres, etcétera, bueno, esto es un mazazo para los países en vías de desarrollo, porque los países pobres no tienen buenas infraestructuras, no tienen buena educación, no tienen buena red de electricidad, no tienen seguridad jurídica, no tienen economía formal, no tienen economías de aglomeración, no tienen casi nada. Entonces, lo poco que tienen los países pobres es salarios bajos e impuestos bajos. Si tú impides que los países pobres tengan impuestos bajos, y Estados Unidos busca impedirlo, todo el ajuste se trasladará en forma de menores salarios. Y si ni siquiera así se compensa, directamente no se invertirá en los países pobres, con lo cual seguirán siendo pobres, no se desarrollarán, y bueno, y además tendremos todos los otros problemas añadidos de presiones migratorias y demás, porque claro, si una persona se mantiene en pobreza en su país, pues intentará emigrar a otro sitio donde haya más prosperidad. Por tanto, creo que es muy mala noticia para la libertad y la prosperidad global, pero son, claro, buenas noticias para la hacienda estadounidense, que va a recaudar más. Juan Ramón Rayo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, como siempre, por la claridad y además, oye, qué conciso es. Lo mismo están buscando portavoz en el gobierno y te llaman, Rayo, ¿eh? No lo creo. No caigas en la tentación. No, seguro que no. Un abrazo. Otro para ti.